Familia, muy buenas noches, bienvenidos. Este encuentro de salud, como me gusta decir a mí, esto es Médicos y Comunidad. ¿Cómo le va, doctor Maresca? Buenas noches, bienvenido. Hola, Raúl, ¿cómo anda? ¿Bien? Un gusto, muy bien, ¿cómo estás? Bien, bien. Decimos que nuestra página es www.colmed4.com.ar, tenemos vías de comunicación que están permanentemente en pantalla, nuestro canal de YouTube es Médicos y Comunidad, abrevio todo, Omar, para hacer un pequeño perfil de un gran médico que nos visita, es médico sanitarista, es el doctor Rubén Torres, cirujano infantil universitario, abrevio, especialista en planificación y gestión de políticas sociales, ha sido director de hospitales distintos públicos y privados en la provincia de Buenos Aires, representante de la Organización Mundial y Panamericana de la Salud, actual rector de la Universidad iSalud, y le damos las buenas noches y la bienvenida. ¿Vos querés agradecer además un libro, creo sí, ya, que es la quiero segunda rescatar, edición? bueno, buenas noches, Buenas Rubén, noches, ¿cómo Omar. estás? Y quiero rescatar el libro que hizo el doctor Rubén Torres, que decilo... Ahí estamos, Raúl. es política sanitaria en el país de los argentinos. Me gusta la frase, reflexiones para el día después. Es la segunda edición, doctor, ¿no? Sí, es la segunda edición. Bueno, es muy importante este tema y hoy que es un gusto tenerte porque realmente el tema para mí es trascendental, la atención primaria de la salud, tener un referente como vos en salud con la vasta experiencia que tenés, y me gustaría un poco ver en qué contexto estamos hoy en la atención primaria de la salud, como para después ir haciendo un desarrollo a lo que pretendemos ir, ¿verdad? Mira, Omar, creo que sería tedioso abundar en los beneficios de la atención primaria de la salud. Es decir, hay ríos de tinta escritos sobre estos y hay una prédica permanente de los organismos internacionales y de los especialistas en el tema de atención primaria, porque no existe ninguna duda de que los resultados en aquellos sistemas que aplican la atención primaria como eje de atención son superiores a los de cualquier otro sistema. Así que esto creo que lo tenemos que dejar de lado. Vayamos a cuál es la realidad en Argentina, claro, de este tema. Yo creo que hay en primer lugar, una suerte de, a ver, ¿cómo decirlo?, de confusión o una suerte de discurso que se aleja de la realidad respecto a lo que llamamos atención primaria. Porque cuando vos ves lo que es atención primaria en Argentina, vos hablás con algunos responsables políticos a nivel provincial o a nivel municipal, y hacemos atención primaria, y atención primaria termina siendo una instalación muy precaria habitualmente, donde hay un médico que por ahí va 1 o 2 veces por semana, una enfermera que está 4 o 5 horas allí, y donde la tecnología más avanzada resulta ser un estetoscopio y la ciencia del médico, y se acabó la historia. Y esto no es atención primaria, esto es atención primitiva de la salud. Si queremos hablar de atención primaria, tenemos que hablar de un lugar donde se le resuelvan los problemas a la gente. Porque vos lo conocés muy bien esto, te doy el ejemplo. Si hoy alguien llega a un centro de atención primaria con una probable neumonía, y vos le tenés que decir a ese paciente, bueno, mire, para confirmar el diagnóstico se tiene que hacer una radiografía. El paciente tiene que ir al hospital, con el costo que esto significa de traslado, de tiempo, de dificultad y demás, esperar un turno en un hospital para hacerse la placa y después volver a la consulta, perdimos la oportunidad de solucionar el problema. Claro. Sí, sí, realmente es importante lo que planteás porque nosotros hoy creo que hay un punto además que quería agregarte a lo que estás diciendo con atención primaria. Hemos perdido el trabajo territorial también de la atención primaria, aparte de lo que vos planteás, tener centros de referencia de alta calidad con profesionales y la tecnología adecuada para hacer la primera atención que puede ser, como bien decís, una neumonía. El trabajo territorial con la conflictiva social que hay en nuestro país hoy se ha perdido. La Tando fracasó, el Plan Muñiz también, y esto es de relevancia también, a mi criterio, para la atención primaria, ¿verdad? Sin lugar a ninguna duda. Mira, yo creo que hay un ejemplo, además, muy reciente, ¿no? Cuando se instalaron las UPA en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, un modelo copiado del modelo brasileño, sí, básicamente. Se olvidaron de copiar la parte más importante que esas UPA tienen, que es justamente el trabajo territorial, al cual vos te referís. Cuando vos ves la UPA en Brasil, que funcionan realmente muy bien, además de tener este complejo de médicos especializados en medicina general
enfermeros especializados que realizan la mayor parte de los controles del niño sano, por ejemplo. Claro. Y esto se une a un conjunto de trabajadores, en general enfermeros, trabajadores sociales y demás, que visitan casa por casa a los pobladores de los barrios, en especial aquellos que tienen riesgos especiales, para lograr un control estricto de el problema de estas personas. Y esto sí tiene un efecto importante e impacto sobre la salud de la gente. Porque hoy yo creo que el centro de atención primaria también está limitado en la captación por esto que vos planteabas, por no hacer territorio. Porque vos fíjate que por ahí la gente hoy concurre al centro de atención primaria 10, 10:30, porque ves la hora en que se levanta. Los más vulnerables son los que menos concurren. Hay lugares que vos tenés a una cuadra y se vacunó el 60% y a 3 cuadras el 80% y no te explicás por qué es así. Y no tenés empatía si no haces territorio, porque la gente es difícil, asociada a las adicciones, a la conflictiva, a todo lo que lleva el contexto socioeconómico-cultural de una población, ¿verdad? Sí, yo coincido absolutamente con esto. Creo que hay 3 factores que cuando se habla de atención primaria no se toman en cuenta. Uno, vos lo acabas de mencionar correctamente, es decir, las nuevas epidemias que tiene la salud y que antes no eran contempladas, la violencia familiar, la violencia de género, las adicciones. En general nuestros centros de atención primaria no están preparados para esto. El segundo aspecto, que siempre pensamos que la atención primaria era una atención restringida al médico generalista y nada más que esto. Yo creo que hoy en el centro de atención primaria también tiene que haber especialistas que solucionen gran parte de los problemas. Sí. Y en tercer lugar, la atención prolongada, porque hoy todos vivimos en la provincia de Buenos Aires guardias de los hospitales, guardias de emergencia, atestadas de pacientes con problemas que podrían ser perfectamente resueltos en el primer nivel de atención. Claro. Perdiendo tiempo y perdiendo además un recurso muy valorable como es el de la emergencia del hospital, que está para otra cosa, no está para resolver estos problemas. Si tuviéramos un horario prolongado de atención en esos centros de atención primaria y tuviéramos los medios, que además no son medios extraordinarios, no. Estamos hablando de un ecógrafo, estamos hablando de un aparato de rayos, laboratorio mínimo. Un laboratorio mínimo, ahí podríamos resolver probablemente el 80% de los problemas que hoy terminan en la guardia de un hospital. Fíjate vos, Rubén, que también Ramón Carrillo, cuando hizo los hospitales, lo hizo con un solo consultorio de externación y no había consultorio. Nosotros le fuimos sumando los consultorios. O sea, después de tantos años, hicimos todo lo contrario a lo que había que hacer. Totalmente, totalmente. Esto también, es decir, para completar la idea, Omar, tiene que estar unida a una política de recursos humanos, ¿no es cierto? Exactamente. Es decir, privilegiando la formación de médicos generalistas, es decir, pagando diferente esta situación, porque el discurso, es decir, en política sanitaria el discurso va unido al presupuesto. Es decir, cuando uno dice, yo quiero hacer atención primaria porque es lo mejor, tiene que pagar por la atención primaria que es lo mejor. Exactamente. Cosa que no sucede habitualmente. Generalmente el que está en un centro de atención primaria cobra menos o está en una condición laboral a veces más precaria que el colega que está en un hospital. Sí, sí, sí. Yo creo que esto es importante porque pienso que, por definición, aparte, y después del bloque lo seguimos, te voy a hacer una pregunta. Es hasta tomando desde lo economicista, ¿qué es más económico, la atención primaria o la atención secundaria o terciaria? Bueno, después del bloque lo seguimos charlando, ¿no? Sí, en caso ocurrió lo mismo, que nos quedamos con el tiempo muy corto, pues se pasó cuando nos avisan que teníamos que hacer un corte, ya pasó. Pero seguimos con el doctor. Solo una pausa, muy breve, ya volvemos. El Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito Cuarto, es una entidad comprometida con la comunidad a través de la prevención, asesoramiento, educación para la salud y capacitación docente. Desde hace muchos años, trabaja permanentemente en la detección del ejercicio ilegal de la medicina, garantizando que su médico posea título habilitante. Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito Cuarto, al servicio de los médicos y la comunidad.
Es bien conocido que los hombres tenemos una glándula, la próstata, la cual a partir de los 40, 45 años empieza con un crecimiento en la mayoría de los hombres y se dice que el 100% de los hombres a los 100 años tendrían esta afección de crecimiento benigno que es la hiperplasia prostática benigna. La recomendación es la consulta urológica, sin temor. Y también en esta especialidad, en la urología, existen servicios de urología tanto en el ambiente hospitalario como en el ambiente privado, donde los urólogos van a satisfacer todas las consultas y las dudas. Y no hay que automedicarse para los síntomas del tracto urinario inferior ni para la patología prostática. Hay que consultar y tener una buena calidad de vida a través de las consultas profesionales adecuadas. El Colegio de Médicos recomienda: no se automedique, no consuma medicamentos de venta libre, consulte previamente a su médico de confianza. La automedicación puede causar severos daños en su salud. Junto al doctor Rubén Torres entregamos el último bloque. Dijimos tantas cosas y quedan tanto por delante: la cuna del hospital público, la salud, un médico sanitarista. Y una pregunta que dejaste antes de corte. Estábamos hablando en el bloque anterior si desde el punto de vista económico, desde los números, es más económica la atención primaria que la atención cuando no existe el sistema de atención primaria, puesto que también hay que ver que, tenía en cuenta que el otro día estaban planteando que si existe un médico de atención que baja un 30% la prescripción de medicamento, podría mejorar el 50% de lo que cobra ese médico bajando las recetas por medicamento, ¿verdad? Sin duda, Omar, es decir, vos haces mención a un hecho que es trascendental. Recién hablamos de atención primaria y todo el contexto en que debía estar armada. Nos olvidamos de mencionar una cosa que es fundamental, que es el tema de la promoción y la prevención. Sí. Y hoy estamos en un mundo donde las enfermedades crónicas constituyen el 85% de la carga de mortalidad y de morbilidad de la población. Esas enfermedades requieren una continuidad de la atención, desde la prevención hasta la enseñanza de conductas para los pacientes para controlar su enfermedad, y esto implicaría, si se hiciera correctamente, una importante economía, no solo económica, sino economía de muertes y economía de trastornos que hoy pueden terminar con un miembro de un paciente diabético, con una ceguera, con una insuficiencia renal. Claro. Entonces creo que no hay ninguna duda de esto. ¿Qué rol crees que debe jugar la escuela en la etapa de la atención primaria, fundamentalmente con pautas de prevención en salud? Y fundamentales. Al comienzo de la charla hablábamos del tema de las adicciones. Por ejemplo, la labor del Centro de Atención Primaria, en coordinación con los colegios primarios y con los colegios secundarios, tiene una labor fundamental en esto. En otra epidemia que la Argentina tiene, que es la de la obesidad, el tema de una escuela saludable, con un kiosco saludable, con dietas adecuadas, con la promoción de la actividad física y demás, creo que cumplirían un rol decisivo en la prevención de esas enfermedades. Con respecto a la pauta de tema educativo para la atención primaria, nosotros habíamos hecho una propuesta en San Fernando del tercer renglón que se había implementado en San Martín, que era una respuesta, algo muy interesante. Se hacía una pauta de prevención en salud que pasaba por el jardín, por la primaria, por la secundaria. Se llamaba tercer renglón porque el chico ponía el nombre, apellido, el día y la propuesta. Cruzaba todo un municipio en un momento determinado. Y realmente dio un resultado bueno. Pero todavía no existe culturalmente, Rubén, ¿crees? Un nexo entre salud y educación que tan claramente debería existir, ¿no? Por supuesto. Yo creo que no existe, que hay que estimularlo fuertemente.
Bueno, además está decir no solo en este aspecto que vos mencionás, el tema de promoción y prevención, sino en el tema de lo tan unido que está la calidad de la educación con los resultados en salud, ¿no? Es decir, hoy sabemos que la mortalidad infantil y la mortalidad materna tienen más relación con la educación de los padres probablemente que con temas que podamos resolver desde el punto de vista estrictamente médico, ¿no es cierto? Sí, sí. Y con respecto al tema que estábamos planteando recién, porque me parece que lo de la escuela es fundamental, tenemos otro problema también en la atención primaria, que es la Ley de Salud Mental y Adicciones, que para mí es un cuello de botella que tal vez importa muy mucho a la atención primaria, pero es difícil resolución. Sin lugar a dudas. Yo creo esto lo colocaría, Omar, dentro del paquete de estas nuevas enfermedades de que hablábamos antes, ¿no es cierto? Como vos muy bien mencionás, está el tema de la ley de salud mental. Pero en el tema de adicciones también hay un campo ahí ampliamente desprovisto de soluciones. En el tema de la violencia de género y la violencia familiar, exactamente lo mismo. Creo que hay un gran trabajo para hacer en este campo, ¿no es cierto? Ahora, desde el punto de vista de la Ley de Salud Mental y Adicciones, ¿qué rol le darías a la atención primaria vos? Mira, yo creo que tiene un rol elemental. La ley prevé, cuando prevé la externación y la vuelta a la vida en sociedad de estos pacientes, esto requiere un control muy cercano y creo que los centros de atención primaria podrían cumplir ahí un papel preponderante. Porque las casas de medio camino no las tenemos, las guardias de hospitales con la referencia para un paciente que está intoxicado no los tenemos, así que ahí tenemos un cuello de botella. Y aún donde las tenemos, ¿no? Porque hay algunas experiencias en algunos sectores de la provincia de Buenos Aires que han sido exitosas en estos términos. También esto requiere que el paciente pueda tener cerca un apoyo en caso de requerirlo, ¿no es cierto? Claro. Con respecto al tema de bueno, creo que esto es muy importante porque ya con lo que planteás que los especialistas tienen que estar en la atención primaria, tal vez en un porcentaje 50 y 50, ¿por qué se le da tan poca importancia al médico generalista? Porque vos fíjate qué contradicción. El médico generalista se lo pone como en segundo lugar en la atención primaria, pero después requerido por el sector privado para hacer guardias en todos lugares. Por supuesto, además, fíjate, esto tiene que ver con lo que hablábamos antes un poco de la decisión política en términos de recursos humanos, ¿no? Vos fíjate que hoy, y esto es uno de los avances que ha habido en los últimos años en la política sanitaria argentina, el número de residencias ofertadas casi es igual al número de médicos egresados. Están muy cercanas las dos cifras. Se ha incrementado el número de cargos para médicos generalistas y sin embargo la cobertura de esos cargos queda prácticamente descubierta. ¿Por qué? Porque sucede que habitualmente vos formás un médico generalista y luego el Estado no tiene plazas para estos médicos. Claro. Entonces ese médico termina después de 4, 5, 6 años en transformando su especialidad en una especialidad que le permite insertarse en el mercado de trabajo. Yo creo que, vos no pensás que la pauta universitaria, cuando el chico termina el 6º año de medicina, en lugar de meterlo al lado de un tomógrafo, lo tendríamos que volcar a la atención primaria? No me cabe ninguna duda de esto, no me cabe ninguna duda, pero te vuelvo a repetir, me parece que esto es muy importante. Pero si vos después a ese chico que como vos muy bien decís, no lo pones al lado de un tomógrafo, lo pones al lado de la pobreza, del riesgo de la sociedad, es decir, después vos le tenés que garantizar que va a tener un lugar donde trabajar y donde ejercer esa especialidad en la cual se ha formado, ¿no es cierto? Sí. Y como muy bien vos decís, hoy generalmente ese personal es captado más por el sector privado, una paradoja, ¿no? Que por el propio sector público. Pero vos fíjate que parece que a veces fuéramos un estado bobo, porque nosotros formamos los residentes y después el sector privado le paga el doble y se lo lleva. Totalmente. Formamos las enfermeras, el Estado le paga el doble y se la lleva. Entonces, si lo formamos lo tenemos que seguir rentando para que se quede en el sector público. Totalmente. Como te decía hace un rato, creo que, por lo menos, creo que en toda la política, pero en política sanitaria las decisiones van unidas al presupuesto.
Claro. Es decir, no existen decisiones que no estén conjuntamente unidas. Yo creo que, claro, porque el tema es porque aparte con el presupuesto se facilita todo, porque vos sabés cuál es tu regla de juego, de inicio y demás, y no tenés esta fluctuación que ocurre tal vez en la atención primaria, porque a veces no está el presupuesto adecuado, en donde por ahí lo tenés 4, 5, 6 meses después, porque perder un profesional y la confianza que genera en la gente, y más en el territorio, es complejo, ¿no? Por supuesto. Esto es un tema cultural, claro, básicamente, ¿no? De contacto cultural en términos de contacto de la sociedad con sus cuidadores. Bueno, yo creo que con respecto al tema del libro, contanos un poquito qué puntos tomaste fundamentalmente, y me parece interesante que describamos un poco sobre... Mira, el libro habla descarnadamente, en el título se esbozan un poco las dos líneas que tiene el libro, ¿no? No habla de Argentina, de la política sanitaria de Argentina, sino del país de los argentinos. Porque el libro, uno de los temas que, sabés, afecta al sistema de salud es el de la fragmentación. Y la fragmentación habitualmente parece limitarse al tema de obras sociales, medicina prepaga, servicio público. Y yo creo que existe también en el caso argentino un tema de fragmentación entre lo que es territorial, es decir, las provincias. Es decir, las provincias hoy, con la descentralización que se produjo en los 90 de los hospitales, no acompañada del presupuesto, ha hecho que tengamos salud para ricos en algunas provincias y salud para pobres en otras provincias. Por eso no hablo de la Argentina, hablo del país de los argentinos. Y después hablo de las reflexiones para el día después, que no tienen nada que ver, aunque el libro salió en ese momento, con la situación electoral. Hablo del día después, que es el día en el cual la salud sea tomada realmente como una política de Estado y como una política central del desarrollo, cosa que en Argentina lamentablemente no sucede. Y no ha sucedido con ninguno de los signos políticos en los últimos años. Salvo con Ramón Carrillo. Por eso, en los últimos años, digo. Es decir, a esto me refiero. Bueno, nos vamos, sí, nos quedamos cortito. Si te parece, por la generosidad del doctor, lo podemos volver a invitar. Ha quedado muy corto el seguir hablando de ese país de los argentinos, ¿no? Eso que dijo últimamente, por una salud más justa, no dividida en dos. Allá los pobres, allá los ricos. Bueno. Nos despedimos. Nos despedimos, Raúl. Familia, muchas gracias. La próxima semana un nuevo encuentro aquí, en Médicos y Comunidad.